Buenas tardes, ahora para la predicación del Evangelio. El tiempo es corto, así que vamos a ir al tiro a las Escrituras, la palabra de Dios, este manual que nos habla acerca de Dios y acerca de Cristo y también de nuestra condición ante Dios. Hoy vamos a predicar el Evangelio. El Evangelio es el mensaje central de la Biblia. No hay otro mensaje, sino el mensaje del Evangelio es el mensaje central de la Biblia. El Señor Jesucristo, Él cuando comienza su ministerio, después que Juan el Bautista termina su ministerio y es encarcelado, el Señor deja Nazaret y viene a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, arrepentíos y creer en el Evangelio. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Después que Él termina su obra allí, la cruz, muere, resucita, se aparece a los suyos, está con los suyos 40 días, y antes de ascender al cielo, Él reúne a los suyos y le dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y que resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Id y hacer discípulo en todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso dijo el Señor, el mandato del Señor a los suyos, que vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. El que cree en el Evangelio es salvo, el que rehúsa de creer, resiste creer, será condenado. El apóstol Pedro en su epístola hace una pregunta, 4:17, y dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no creen o no obedecen el Evangelio? ¿Cuál es el fin? El Señor lo dijo, aquellos que creen el Evangelio son salvos, aquellos que no creen el Evangelio son condenados. Condenación, ese es el fin de aquellos que no creen el Evangelio. ¿Qué es condenación? Pablo la explica un poco, allí en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Dice que cuando Cristo venga en llama de fuego con los ángeles de su poder para dar retribución, para dar castigo a aquellos que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la gloria de Dios. Le espera la muerte segunda, que es el lago que arde con fuego y azufre, donde no tendrán reposo ni de día ni de noche, todos aquellos que no creen en el Evangelio. Y para hablar del Evangelio vamos a ir a Corintios, capítulo 15, un texto sencillo, pero muy profundo. El apóstol le habla a los corintios, habían creído en el Evangelio, pero habían otros que estaban predicando otro Evangelio, estaban desviándose del Evangelio. Y el apóstol Pablo dice a los Gálatas, hay de aquellos que predican otro Evangelio. Hay de aquellos que predican otro evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, quieren confundir a la gente, cambian el evangelio. Y hay de aquellos, dice, que sean anatema, que sean malditos aquellos que anuncian otro evangelio. Por eso nosotros debemos asegurarnos escuchar el evangelio, pero el evangelio, como dice Pablo a los romanos, el evangelio de Dios. El evangelio de Dios que nos habla acerca de Cristo y Él crucificado. No hay otro evangelio, sino el evangelio que nos habla acerca de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces dice el apóstol ahí, además os declaro hermano el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis. Por lo cual les dijo, si retenéis la palabra
sois salvos si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Que Dios bendiga su palabra. Estoy leyendo en Corintios 15, del 1 al 3 y 4. Aquí el apóstol Pablo nos habla que él va a predicar el Evangelio, va a anunciar nuevamente el Evangelio. Y el Evangelio se predica, el Evangelio se anuncia. Ese es el mandato del Señor a todo su pueblo, a todos los suyos. Además, oh hermanos, declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste. El Evangelio se predica, no es nuestro trabajo, nuestra labor, nuestra responsabilidad, predicarle el Evangelio a los perdidos. ¿Y cuál es la responsabilidad de aquel que no ha creído en el Evangelio, aquel que no ha recibido el Evangelio? Es de recibirlo, en el cual también recibiste. El hombre tiene que recibirlo, porque ya hemos oído lo que dijo el Señor. Si no lo cree, si no lo retiene, será condenado. Cual también recibiste, en el cual también perseveráis. En el Evangelio, cuando la persona escucha el mensaje del Evangelio, lo cree, el apóstol dice que también hay que perseverar en el Evangelio. Seguir creyendo, porque aquella persona que profesa fe en el Señor, el apóstol Pedro dice que esa fe debe ser sometida a prueba, porque la fe dice que es más preciosa que el oro, debe ser sometida a prueba, al fuego de las tribulaciones. Si es genuina, se va a purificar. Si es falsa, va a ser como aquella semilla que cae en pedregales, que viene la prueba y retroceden. Y retroceden. El apóstol dice, en el cual también perseveráis. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si sigues creyendo esta palabra, entonces tu fe es una fe genuina, es una fe verdadera y sois salvos. El hombre tiene que perseverar. Colosenses 1:21 dice, vosotros también que erais en otros tiempos extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora Dios os ha reconciliado en su cuerpo de carne para presentarnos santo y sin mancha delante de Dios, de Él. Eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio me da una reconciliación con Dios, me trae paz con Dios, porque me limpia y me presenta sin pecado, sin mancha delante de Él. Y sigue diciendo el 1:23, si en verdad permanecéis fundado y firme en la fe, sin moveros del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está abajo del cielo. En el Evangelio se persevera. Y el creyente no persevera para ser salvo. No, el creyente persevera porque es salvo. Tiene una fe genuina. Y si no, creíste en vano. El escritor a los hebreos dice a aquellos que ya querían retroceder, y el escritor allí los anima, Hebreos 10:35, no perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesario la paciencia, dice, para que hagáis la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que sigamos creyendo aún a pesar de las consecuencias, de las tribulaciones, de la persecución, de las burlas, para que hagáis la voluntad de Dios y obtengáis la promesa. Porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Él viene, dice. Si retrocedieres, no agradará a su alma. Pero nosotros, dicen, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para perseveración del alma. El creyente persevera porque tiene una fe genuina, una fe auténtica. Es una demostración de su fe genuina. Por eso hay que atender a las cosas que hemos oído, dice el escritor también a los Hebreos, capítulo 2. Porque
pecaríamos voluntariamente y ya no hay más sacrificio por este pecado. Una vez que conozco el Evangelio, conozco la verdad y lo rechazo, no hay sacrificio, porque es pisotear al Hijo de Dios, tener su sangre por inmunda. Y solo queda esperar una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego aquellos que abandonan, apostatan de la fe. Si retenéis la palabra, entonces sois salvos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo recibió este mensaje. Y ahora lo está compartiendo. Ahora está compartiendo este mensaje. Así también todo aquel que recibe el Evangelio, lo abraza, cree en él lo va a compartir. Lo va a compartir. Porque él sabe en quién ha creído. No se avergüenza, como dice el apóstol. En Timoteo, le dice a Timoteo. Él no se avergüenza del Evangelio. Porque el Evangelio saca a luz la vida y la inmortalidad. También le dirá a los romanos que él no se avergüenza del Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y él dice que Dios no lo envió, el Señor no lo envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la cruz, dice, es locura para los que se pierden. Mas para los que se salvan a nosotros es poder y sabiduría de Dios. Porque a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Todo aquel que ha recibido el Evangelio, lo ha creído, lo va a compartir. No se va a avergonzar del Evangelio. Porque él sabe en quién ha creído. Si usted se avergüenza del Evangelio, es porque usted no sabe en quién ha creído. No sabe que el Evangelio es poder de Dios y tiene que examinar su fe. Examinaos si estáis en la fe, probaos. ¿Ha creído usted en el Evangelio? ¿O su fe es una fe superficial? ¿Una fe de los demonios? La fe genuina en el Evangelio se exhibe, se muestra a través de sus frutos, de las obras. Y una de las obras es que el creyente que ha creído, su bautismo, el bautismo no salva, pero manifiesta un fruto. El hablar del Evangelio es un fruto. Eso no salva, pero es una evidencia que realmente hemos creído en esta gran verdad, que es ser ciertísima para nosotros. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y ahora comienza a explicar el Evangelio. Que Cristo dice, murió. Porque Cristo murió. Cristo. Cristo es el corazón del Evangelio. No hay Evangelio si yo no le hablo de Cristo. Cristo es el corazón del mensaje del Evangelio. Eso dice Pablo a los romanos. El Evangelio que Dios había prometido por sus profetas antes en las Sagradas Escrituras. El Evangelio está en la palabra de Dios. Y dice que habla acerca de Jesucristo nuestro Señor, el cual es el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu y santidad por la resurrección de entre los muertos. Él demostró ser el poderoso Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué piensa usted acerca de Cristo? Él preguntó, el Señor Jesús preguntó a los suyos, ¿qué pensaba la gente acerca de él?
Mateo 16:13. Y ellos le dijeron, tú eres un simple profeta, eres un profeta. Eres Elías, eres Juan que ha resucitado. Y después él se dirige a ellos. ¿Y ustedes qué dicen? Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te ha revelado ni carne ni sangre, dice, sino mi Padre. Para conocer a Cristo, necesitamos del Padre que nos revele a su Hijo. Y para conocer al Padre necesitamos de Cristo. Para conocer al Padre. Y para conocer a Cristo necesitamos de su Santo Espíritu, de su palabra. El Señor dijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Y esto es vida eterna, conocer al Padre y al Hijo. Tener una comunión con Él. Jesucristo no es una criatura del tiempo, Él es el creador de todas las cosas. No hay otro como Él. Y Él dice aquí que Él murió por nuestros pecados. Y ahí está el problema suyo, ahí está el problema mío, se llama pecado. El pecado nos separa de Dios, así como lo fue en Adán. Adán un solo pecado y él fue echado de la presencia y gloria de Dios. Así también todos nosotros, dice el apóstol, hemos pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Condenado a una eternidad en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre, por causa de nuestro pecado. Usted y yo somos pecadores. Dios nos describe como suciedad. Dios nos describe abominable y vil ante su presencia. Esa es la verdad de Dios. Y debemos creer lo que Dios dice, porque Él conoce cada corazón nuestro. Él conoce su corazón, Él conoce mi corazón, lo que pienso, lo que hablo, lo que hago. Él lo conoce todo, no le podemos engañar. Él está siempre allí. Él es omnipresente, omnisciente. Él lo sabe todo. Y Dios dice, están condenados. La buena noticia es el Evangelio. El pecado acarrea muerte eterna, ira de Dios. Pero la buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por los pecados suyos y por mis pecados. ¿Qué significa que Cristo haya muerto por sus pecados, por mis pecados? Que Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que allí en la cruz, en esas horas de tinieblas, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, porque Jehová cargó en Cristo los pecados nuestros. Y Cristo se los echó a su espalda. Le agradó salvar nuestras vidas de la corrupción y ella tras su espalda todos nuestros pecados. Y fue allí en la cruz, dice el apóstol Pedro. Fue en la cruz que Él carga nuestros pecados en su propio cuerpo. Y entonces la sentencia de la ley caerá sobre Él. La ira de Dios. Dios hiere a su Hijo. Levantó su espada contra Él para herirlo. Y Él fue herido por Dios. Fue molido por Dios. Y fue por causa de nuestras rebeliones, dice el profeta Isaías. El castigo que nos trae la paz cayó sobre Él. Y por su herida fuimos nosotros sanados. Y ese era el buen plan de Dios, sujetar a Cristo allí en la cruz para salvarnos. Cristo murió por nuestros pecados
Es decir, Él, en otras palabras, Él vino para tomar el lugar nuestro, tomar nuestros pecados y recibir el castigo que nosotros merecíamos, para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados y llegar a Dios, dirá el apóstol. Y entonces, todo aquel que cree en Cristo, el pecado es quitado. Porque Él vino para quitar el pecado del mundo. Y Él quiere que creamos este mensaje, que se llama Evangelio. Creyendo en Cristo, nuestros pecados son quitados. Ese es el medio que Dios ha puesto para que yo me apropie de la obra de Cristo, para que yo me apropie de esta salvación del Evangelio. Creer en el Evangelio que me habla acerca de Cristo y Él crucificado. Creer en Él, que Él no es un hombre cualquiera, es Dios, hombre, Emmanuel, que siempre ha existido y existirá en el mismo estado de Dios, con la misma potencia, con la misma esencia. Pero un día toma forma humana, sin dejar de ser Dios, para venir y tomar nuestra desgracia, echarla sobre su espalda, pagar en la cuenta que nosotros debíamos, muriendo en aquella cruz de vergüenza. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado. José de Arimatea y Nicodemo tomaron su cuerpo, lo colocaron en el sepulcro. Al tercer día Cristo resucitó de entre los muertos. Fue levantado de entre los muertos. Cristo vive. Cristo vive. Y estuvo con los suyos 40 días. Y antes de ascender al cielo, Él le dijo a los suyos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. La responsabilidad es suya. Usted ha oído el evangelio y lo seguirá escuchando. No sabemos si hay segunda parte para usted. No sabemos cuándo vamos a partir. Y solamente mientras tengamos vida podemos oír el evangelio, creerlo y ser salvo. Y entonces cuando partamos de este mundo para cruzar esa frontera del tiempo a la eternidad, las puertas del cielo estarán abiertas de par en par. Y allí estará nuestro Señor. Veremos sus heridas en sus manos y en sus pies. Pero si usted rehúsa creer en el evangelio, será condenado. Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y si usted cruza esa frontera del tiempo a la eternidad, las puertas del cielo estarán cerradas y solo las puertas del infierno estarán abiertas. El infierno espera, pero Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al conocimiento de la verdad y vengan a Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque no hay otro nombre, dice el apóstol, en quien podemos ser salvos. Jesucristo, como los tiempos de Noé. No había otro medio, solo el arca. No eran las obras. La gente podía hacer muchas obras, pero si ellos no se metieron en el arca, perecieron bajo la ira de Dios. Sus obras no les sirvieron. Solo estar en el arca. Así también, solo en Cristo. No hay condenación, dice el apóstol. Solo en Cristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos de la condenación que pesa sobre el hombre por causa del pecado. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias, Alejandro, por este mensaje. Un mensaje realmente precioso, un mensaje también de esperanza para los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y para todos aquellos que hoy podrían tomar esa decisión de recibir al Señor en sus vidas. Queremos, para esta segunda parte, vamos a tocar un tema. Me ha correspondido a mí tomar esta segunda parte. Vamos a
a leer algunos pasajes, pero quiero hacer una pequeña introducción respecto a el tema que me interesa tomar. Fíjense, ayer me puse a pensar con el temblor que ni sentimos acá. Ayer ni sentimos. Este es un tema que hemos tocado muchas veces, pero del que definitivamente no tenemos conciencia. Definitivamente. Fíjense que en la vida de todos nosotros nos han ocurrido y nos van a ocurrir seguramente muchos acontecimientos. Desde nuestro nacimiento, primer acontecimiento del cual no tenemos mucha conciencia, pero después vienen, vamos creciendo, probablemente todos hemos estudiado algo, básica, media, tal vez superior, trabajo, viene otro acontecimiento, matrimonio, algunos también ya hemos incursionado en ese acontecimiento importantísimo, matrimonio, nacimiento de hijos, tal vez usted no ha tenido esa oportunidad, o sí, y la ha tenido más de una vez, alegrías, penas, enfermedades, también cosas que no son muy agradables, viajes tal vez, y un acontecimiento que se nos viene, que es la muerte, de lo cual queremos hablar hoy. Casi todos estos son opcionales, o sea, puede que a usted le ocurran o puede que no le ocurran. Excepto el nacimiento, obvio, el día en que vinimos al mundo, y la muerte. Todos los demás podrían ocurrir o podrían no ocurrir en su vida. Pero el nacimiento, y en particular, ya que estamos acá, la muerte es algo que no es opcional. Fíjense que estuve averiguando un poquito, según los científicos, el ser humano apareció en su forma como tenemos hoy hace como 200.000 años, según los científicos. No sé cómo lo hacen para hacer eso. Según la Biblia, según el relato bíblico, si sumamos y vamos para atrás, podemos llegar a la aparición del ser humano en escala de años a un poco más allá de 6.000 años, un poco más allá de 6.000 años, ¿ya? Cualquiera sea el caso, ya sea que aparecimos hace 200.000 y hay épocas más largas, más cortas, o que aparecimos hace 6.000, de acuerdo al relato bíblico, cualquiera sea el caso, la historia que ya ha pasado, supongamos el número más chico, 6.000, y la historia futura son muchísimo más grandes que la vida que nosotros vamos a pasar aquí en la Tierra. En la Tierra vamos a pasar desde un día, un pequeñito que nace y que fallece de inmediato, hasta, no sé, 80, 100 años, 120, así como extraordinario. Fíjense, 100 años respecto a 6.000. O sea, no hay comparación. Sin embargo, no tomamos conciencia del poco tiempo que estamos y que estaremos en esta tierra, en esta vida. No tomamos conciencia. No pensamos ni un instante que esos 50, 30, 80 o 100 años vienen pronto y podrían terminar en un ratito más, o mañana, o la próxima semana. No tomamos conciencia. ¿Sabe cuándo algo de conciencia hay? Y lo vi en la televisión anoche en las noticias. Bueno, cuando viene una pandemia como ahora, más de alguien ha sentido la muerte cerca. Cuando hay un temblor, un terremoto importante, un anuncio por celular que al final era un error, diciéndole, cuidado, viene un tsunami. Entonces, pareciera que necesitamos estas cosas impresionantes, estas cosas, estos golpes grandes para tomar conciencia. De lo contrario, rápidamente alejamos la muerte de nuestra vida como si estuviera lejos. Cuando fue el terremoto del 2010, nuestro local, lo hemos dicho otras veces, estaba lleno, después del terremoto, no antes. El local entran apretaditos unos 180 personas, lleno.
3, 4 meses después del terremoto, volvió a sus niveles normales de ocupación. 50 personas, 70 personas, 20 personas algunos días. Saben que la Biblia y la vida, ya la experiencia que usted tiene viviendo, nos dicen que debería ser un tema que deberíamos ocuparnos. ¿Por qué? Los creyentes estamos suficientemente convencidos, entendemos y creemos lo que dice la Escritura, que nosotros iniciamos un día nuestras vidas, pero que Dios ha puesto eternidad en nosotros. Ha puesto eternidad. Eso significa que nosotros iniciamos una vida, pero no vamos a terminarla. Somos seres creados eternos, eternos. Y la eternidad tiene un quiebre, un poco aquí, en este mundo, en esta vida, y mucho tiempo allá, en otra vida, en un más allá, que queremos de alguna manera llamar su atención el día de hoy. Vamos a leer 3 versículos para ver el origen de la muerte. ¿Cuándo nace el origen de la muerte? Vamos allá, les voy a compartir la pantalla para que podamos tener... Ahí está. Si leemos en Génesis 2, 15, 17, esto va a quedar en el video, por lo tanto, usted lo puede repasar, incluso puede leer los versículos anteriores. Dice la Escritura, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, escuche bien, ciertamente morirás. Ahí hay una primera referencia a este acontecimiento, que es un acontecimiento del cual no nos gusta mucho hablar. Vamos con el siguiente relato, también en Génesis, pero capítulo 3, versículos del 1 al 7. Ya había ocurrido el mandato del Señor. Entonces ahora dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Astuta esta serpiente, astuta, porque eso no es lo que dijo el Señor. Y la mujer respondió a la serpiente, le dijo algo así como, no dijo eso, dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, escuche bien lo que aparece en el 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, contradice a Dios. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces murieron. No dice eso. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. 2 versículos más. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra del que fue tomado.
Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Y fíjense que en lo que estamos acá, de lo que estamos hablando, es de un mandato de Dios. Y le dijo que si desobedecían, porque el fruto no es el importante. El árbol de la ciencia del bien y el mal no es el importante. Que si era una manzana o no era una manzana, no hay ninguna referencia. La única referencia a fruta era una higuera de la cual cosieron unos delantales. Aquí lo importante es que Dios dio un mandato y los seres humanos desobedecieron. El Señor dijo que si desobedecían iban a morir. La serpiente les dijo que no iban a morir. Y ellos desobedecieron. Y fíjese que el relato en el versículo 7 dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Saben que lo que ocurrió en esa ocasión sí fue la muerte? Ellos murieron. ¿Cuál es el significado? ¿De qué estamos hablando con esta muerte? Estamos hablando de que ocurrió una separación. Dios, después de ese episodio, los echó del paraíso. Los echó. Adán vivió cerca de 900 años después de esto. 900 años. Y en general, los seres humanos en esa época, de acuerdo al relato bíblico, vivían de ese orden. Alrededor de 900, 800, 900, algo. Vivían mucho. ¿Sabe usted que Dios, cuando creó al ser humano, le infundió eternidad? Dijo el Señor, hagamos al hombre a semejanza nuestra. El Señor infundió eternidad. O sea, el ser humano no íbamos a morir nunca, disfrutando de una comunión con Dios. Pero el ser humano, nosotros, lo echamos a perder. Desobedecimos a Dios. Y esa desobediencia se llama pecado. Es no hacer caso de lo que Dios nos dice. Eso nos acompaña hasta el día de hoy. Efectivamente, ellos pecaron y ellos murieron. Un tipo de muerte que podríamos llamar muerte espiritual. Pero la Escritura también nos dice que la muerte física que nosotros tenemos, este deterioro de nuestros cuerpos y este dejar de estar en nuestros cuerpos es una consecuencia también del pecado. O sea, el pecado nos provocó la muerte espiritual para con Dios y nos provoca hoy día la muerte física el día que nos llega. Es el pecado. Entonces, nadie se puede librar, nadie se puede librar. La muerte, como decíamos, es una separación. Dice el Señor en la carta a los Romanos, a través de Pablo, Romanos capítulo 6, dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que nos corresponde por haber desobedecido. Oiga, pero usted dice, pero si fue Adán y Eva los que desobedecieron, no fui yo. No fui yo. Nosotros nacemos de esa simiente. De ahí venimos. Y el día que nacemos con esa herencia, que es una maldición, es una herencia. No nos gusta, esa es una de las herencias que no nos gusta, pero debemos tomar conciencia. Le pido, amiga, amigo, tome conciencia que tenemos esa herencia. No es agradable, no es algo lindo, es una herencia que nos separa de Dios. Nacemos en un cuerpo vivo, pero que enferma, un cuerpo que enferma debido al pecado, y un cuerpo que va avanzando, creciendo y
empezando a practicar el pecado que traía. Este cuerpo comienza, tal vez de guagüita no tenemos práctica de pecado, tal vez de muy chiquititos puede que tampoco podríamos llamarle una travesura, pero poco a poco estos cuerpos nos van invitando a pecar. Pecados llamados pequeños, pecados medianos, pecados grandes. Todos son pecados y todos son aborrecibles por Dios. Todos. Desde una mentirita hasta un asesinato. No piense que delante de Dios hay pecados, como nos enseñaron de niños, pecados veniales y pecados mortales. Todos los pecados son mortales porque la paga del pecado es muerte. Todo pecado es mortal y los traemos. No los adquirimos aquí. No hay nadie que se libre. Si usted no ha recibido vida de Dios, vida espiritual, la Biblia dice que usted está muerto delante de Dios, separado. Separado es fuerte. El Señor le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, tenía que nacer de nuevo, porque el nacimiento que tenemos nosotros es un nacimiento en pecado. Y el Señor le dice que tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer en el Espíritu. Tiene que tener un nacimiento diferente, que es una transformación total en su vida. No es un poquito. No es adherirse a la iglesia, no es enrolarse en una religión, no, es un nacimiento nuevo. Usted era de una forma y comienza a ser de otra. Es radical el pecado que nos lleva a la muerte. Usted no quiere que su muerte espiritual siga acompañándolo. La muerte física nos va a llegar, pero no queremos que la muerte espiritual nos siga acompañando. Es bueno saber cómo librarnos de ella. Mire, le voy a dar algunas estadísticas rápidas. En el año 2020 es el año que, desde que se tienen estadísticas, es el año que ha muerto más gente. Más de 120.000 personas. Y eso independiente del COVID. Bueno, probablemente el COVID ayudó. Es el año en que más personas han fallecido en Chile. Un poquito más de 120.000. Bueno, uno de estos días nosotros vamos a ayudar y aportar con esta estadística. Yo, sinceramente, con aprecio, quiero que usted tome conciencia que un día nosotros vamos a ser uno de esos 120.000. Eso no es así. Sin importar de qué vamos a morir, no importa si vamos a morir de COVID o vamos a morir de un accidente o del corazón, como nos moríamos antes, o de no sé qué. La pregunta es, ¿dónde iremos cuando llegue ese momento? ¿A dónde iremos? Fíjense que decíamos hace un rato que ayer yo vi en televisión escenas bien repetitivas, o sea, un temblor fuerte, gente corriendo, gente desesperada, llamando por teléfono, escapando, no sé para dónde, no sé para qué. Da la impresión, y esto es una impresión que yo tengo, que, bueno, los creyentes y también los no creyentes, los creyentes en Cristo y también los no creyentes en Cristo, los creyentes de todas maneras, sabemos que hay vida después de la muerte. Y los no creyentes, yo creo que tienen la duda. Yo esperaría que tuvieran la duda. Me encantaría que tuvieran la duda y que dijeran, después de la muerte, a lo mejor sí hay algo. No como me dijeron por ahí que no, que se acaba y que tú te duermes y quedas negro. A lo mejor sí hay algo. Y tal vez por eso es que no quieren morir. Porque saben que si hay algo, su destino puede ser diferente al destino a donde Dios nos invita. Si has tenido a Dios fuera de tu vida, si no has considerado a Dios para nada, lo más probable es que tú también entiendas que si mueres y hay vida después de esta, Dios no tiene por qué llevarte a sus moradas celestiales. Y está bien pensado. Dios no lo va a hacer.
Dios no lo va a hacer. La muerte te llevará a un lugar distinto, a un lugar donde no está Dios, a un lugar realmente complejo, porque hoy día tú vives en nuestro país, vives en esta tierra, en donde está Dios, su Espíritu está presente, y si tú no lo tomas en cuenta, igual tú recibes bendiciones, igual sale el sol, igual tienes alimento, igual tienes un bienestar, igual tienes una reunión como esta donde gente que te aprecia te dice que reacciones y que toma en cuenta a Dios, porque Dios está ahí aun cuando tú no quieras aceptarlo. Y hay una muerte, y hay un después de la muerte. Quiero que revisemos 3 muertes importantes. 3 muertes muy importantes. Esto aparte de lo que ya hemos conversado. Mire, 3 muertes importantes. En el presente. Y le hablo a los creyentes. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, el capítulo 2 dice que Él os dio vida a vosotros, le está hablando a los creyentes, voy a pensar que me está hablando a mí, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sabe qué? Él os dio vida, es Cristo, es Jesús. Él me dio vida. Él me la dio. Yo no podía obtenerla, no podía comprarla, no podía merecerla. Él me dio vida aun cuando yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados. Lo mismo lo repite en la carta a los Colosenses, capítulo 2, donde dice, y vosotros, empieza un párrafo diciendo, estando muertos en pecados. Fíjese que esa es la condición y por eso la he puesto en el presente. Usted está vivo físicamente y está escuchando esta predicación. Pero si usted no tiene a Cristo en su corazón, el pecado que mora en usted le condena y le lleva a la muerte física algún día, pronto, y espiritual, que es la complicada. Usted está muerto espiritualmente, muy complicado, una situación de peligro. Queremos que usted salga de esa situación. Otra muerte en el futuro. Dice el apóstol Pablo también en su carta a los Hebreos, dice Hebreos 9, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Sabe que nosotros vamos a morir? Pero después que muramos, usted dice, pero ¿cómo va a haber un juicio después que yo muera? Si después que yo muera ya no hay juicio, ya no vale nada, no sirve de nada. Ojo, aquí está en forma implícita el mensaje que ya dijimos hace un rato. Después de morir en esta tierra, hay eternidad. Y cuando usted pase a la eternidad, va a haber un juicio donde se le va a mostrar hasta esta reunión. Porque Dios tiene obviamente registro de todo. Hasta esta reunión podríamos pensar que va a pasar por delante de nuestros ojos todo. Incluso esta reunión del 24 de enero de 2021, a decir, mire, ¿te acuerdas cuando te dijeron que necesitabas vida? Porque después de la muerte física, si no tenías vida espiritual, venía tu muerte espiritual permanente. Y eso es el juicio. Ese juicio es para decirte, tu muerte espiritual es permanente. Hay más detalles, no los vamos a dar. Muerte espiritual permanente. Ya no hay ninguna posibilidad de obtener vida si es que pasas a la eternidad sin Cristo. Él es el remedio, Él es el camino, Él es la vida. Pero le quiero mostrar otra muerte. Otra muerte que ocurrió en el pasado. Una muerte que puede cambiar tu destino. Tu destino es morir en esta tierra. Pero no queremos que a esa muerte física se sume una muerte, una separación de Dios
permanente, eterna. No queremos que eso ocurra. Y eso podría ocurrir si tú no crees en Cristo como tu Salvador. Dice en 1 Corintios capítulo 15, que está referenciado por nuestro hermano recién, no nos ponemos de acuerdo. Dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Él, una víctima inocente, Dios con nosotros, Él muere en la cruz por nuestros pecados. Y no es una frase, es una realidad, es una acción planificada, es divina. Dios envía a su Hijo perfecto, víctima perfecta, inocente, y Él derrama su sangre y Dios se satisface en ese sacrificio. Dios dice, una vida perfecta y santa fue entregada, una vida, sangre se derramó. Por lo tanto, yo perdono, dice Dios, a todo aquel que hace propia esa sangre, que entiende que ese sacrificio se hizo por Él. Es personal. No es una frase al aire y que todos decimos, sí, Él murió por nosotros, sí, por nosotros. No, tú tienes que tener una conversación, una reflexión, una oración, una intimidad con Dios y reconocer que ese sacrificio y esa sangre fue derramada por ti. Un día yo tuve esa conversación. No hay mérito en mí, el mérito es de Cristo. Yo no he hecho ningún sacrificio ni he pagado por mi pecado. No tengo cómo pagar, no tienes cómo pagar. Y Cristo, Él sí tenía para pagar por todos y entrega su vida. Y un día le dije, sí, Señor, sí, creo que eso también lo hiciste por mí. Sí, lo hiciste por tal persona, pero también lo hiciste por mí. Y dice la Escritura que Él me da vida. Que me da vida, que ya no sigo separado de Dios. ¿Qué cosa buena hice yo? Nada, nada. No tengo cosas buenas por hacer. Nada, nada, nada. Acepto lo que Cristo hizo. Acéptale a Él. Acéptale a Él. ¿Solución para esto que nos asedia? Porque esto nos asedia. Solución para la muerte física no hay. Bueno, si usted conoce la Escritura, sabe que el día que el Señor venga a buscar a los suyos, a los que hemos creído en Él, esas personas que estén vivas, los creyentes que estén vivos en ese momento, no van a morir. Es una cosa hermosa, preciosa. Pero todos los que ya hayan muerto y que estén sepultados y que eran creyentes, que recibieron ese perdón de pecado, que ya la muerte no se enseñorea en ellos, esas personas resucitarán y se irán. Así que unos pocos no van a morir. Porque van a estar cuando venga el Señor. No sabemos si alguno de nosotros, no tenemos la menor idea. Nos encantaría, pero no lo sabemos. Pero la muerte espiritual, quiero terminar esta predicación mostrándole un texto y que lo leamos para terminar esta reunión. Vamos a ver ese texto, lo leemos y terminamos la reunión. Para la muerte espiritual, dice el Señor en Efesios, Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Eres tú uno de esos al que le dio vida a Dios? Pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Estás ahí todavía? ¿Estás ahí? O como dice el apóstol Pablo, anduvisteis en otro tiempo, pero ya no estás ahí porque ahora eres de Cristo. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos, nosotros también. En otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, escuche bien, es fuerte, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, esta puede ser tu oración hoy día, pedirle a Dios esto, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando
nosotros muertos en pecados, estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué profundo lo que Él hizo. O sea, estábamos muertos y nos sacó, nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar en lugares celestiales del 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Un texto precioso que usted puede leer completo, puede leerlo muchas veces, pero lo que más nos gustaría es que lo hicieras propio. Es que tú pudieras decir que sí, que tú eras uno que antes andabas en eso y antes estabas muerto en tus pecados, pero Cristo te dio vida. Vamos a orar para terminar y ora con nosotros ahora o más tarde u otro día, pero no dejes pasar este doble mensaje que nos ha traído, porque es el Señor quien ha traído este mensaje para ti. Aún hay perdón y redención en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta doble presentación de tu Evangelio. Te agradecemos, Señor, que tú nos hables, que a los creyentes nos des un ánimo especial, sabiendo lo que tú has hecho en nosotros. Y aquella persona que hoy ha escuchado por primera vez, o que tal vez ha comprendido un poco más tu plan de salvación, te pedimos, Padre, que le ayudes, que le sigas hablando y que esa persona pueda pasar de su situación de muerte espiritual a una situación de vida. Gracias te damos una vez más, Padre, por este medio que podemos presentar tu palabra a muchos. Te agradecemos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.